Poco antes que comience el 2019, Trump lo anunciaba. Estados Unidos se retira de Siria. Donald Trump da por terminada la misión de Estados Unidos en Siria. En un mensaje corto en Twitter, el presidente sostuvo que tras la derrota del grupo terrorista Daesh, su país ya no tiene razones para mantener su presencia militar en Siria. Estados Unidos retira 2.000 efectivos de las bases que posee en territorio sirio. Los principales portales lo daban como el fin del conflicto. En cuanto a la retirada de las tropas estadounidenses, no sé qué es. Los Estados Unidos tienen presencia en Afganistán desde hace 17 años y dicen cada año que están retirando sus tropas, pero todavía permanecen allí. Pero de lo que no hay duda en el mundo es de la suerte que corrió Siria. Siria nos duele. Casi 500.000 muertes. 12 millones debieron abandonar sus hogares. La mitad de su infraestructura destruida. Necesitarán 210.000 millones de dólares para reconstruirla. El saldo de una guerra, como todas, cruel e innecesaria. Pero a los demás pareciera que poco les importa. A Francia le preocupa más que su socio americano haya dejado la posta. Sur le sujet de nos alliés américains. Je regrette très profondément la décision prise en Syrie. Être allié, c'est combattre épaule contre épaule. Ça veut dire que vous acceptez que vos soldats combattent et prennent des risques aux côtés d'autres soldats et parfois qu'ils remettent leur vie dans la main des forces alliées. Por el lado de Israel, Netanyahu se muestra confiado en sus propias fuerzas. La administración de Estados Unidos me comunicó que la intención del presidente era retirar sus fuerzas de Siria. Dejaron claro que tienen otras formas de influir en la zona. Esto es, por supuesto, una decisión estadounidense. Estudiaremos la línea de tiempo, cómo se hará y, por supuesto, las implicaciones para nosotros. En cualquier caso, nos aseguraremos de mantener la seguridad de Israel y protegernos. Claro que esta confianza del primer ministro israelí está solventada con promesas que no se olvidan. And on behalf of the United States, we pledge to stand by you and defend our shared values so that together we can defeat terrorism and create safety for all of God's children. Los lazos entre Israel y Estados Unidos no se romperán porque 2.000 soldados sean trasladados. Sí, hablamos de traslados y no de retorno, pues sabemos que las fuerzas militares de Estados Unidos no serán resentidas de su poderío en la zona. Pero para entender este presente, veamos un poco lo que ocurría antes que este infierno se desatara. Allá por el 2010, comenzaba una ola de manifestaciones populares y espontáneas que se dieron a llamar Primavera Árabe. Tenían tan poco de espontáneas y populares como de primavera. La bandera utilizada era la democracia y los derechos humanos. En Siria no creían que esto llegara a su país. Comienza la mal llamada primavera árabe, que no tiene nada de primaveral para los árabes. Se empiezan a dar los disturbios, ¿no? en estos países, en Túnez, en Libia, en Egipto, se nos venía encima y no lo veíamos. En Siria la gente decía, aquí esto no puede ocurrir, imposible. La imagen que se daba de Siria al mundo no coincidía con la realidad. Al menos, este es el testimonio de la hermana Guadalupe. Un país muy rico en recursos naturales, mucho petróleo. Un país que no sufría de deuda externa, se autoabastecía, no sufría de desocupación ni de inseguridad. Es decir, una sociedad realmente muy calma. Una sociedad en la que uno no podía decir, esto no da para más, ¿no? Uno viviendo allí podría decir, bueno, no, esta gente no puede más, esto va a terminar en una revolución, va a terminar en una guerra civil, por la miseria, por el hambre, por la injusticia. No,
Era gente que realmente estaba muy bien. Y eso también explica que en realidad esta guerra, ¿no?, que nos ocupa en estos años en Siria, no fue una guerra comenzada en la calle propiamente, en medio del pueblo, sino una guerra programada afuera, sobre un escritorio, planeada con todos los detalles. En este punto, es interesante escuchar al periodista francés Thierry Meyssan, que explica este tema con más detalle. En el 2004, varios expertos del Pentágono explicaron y elaboraron libros donde explicaban que en lo sucesivo Estados Unidos iba a librar guerras para dividir al mundo en dos zonas. ¿Qué tipo de zonas? Parecía muy rara en ese momento esa metodología, pero consistía en tener una zona estable para Estados Unidos y sus aliados, e incluso algunos de sus enemigos como Rusia, China o la India podían estar en esa zona. Y otra zona donde no hubiera gobierno estable ni desarrollo, sino el caos. Cuando ellos escribieron eso, uno no sabía mucho hacia dónde iban, pero explicaban que querían garantizar que ningún Estado fuera una amenaza para Estados Unidos, que nadie pudiera desarrollar un poderío que amenazara a la potencia hegemónica de Estados Unidos. Incluso publicaron un mapa donde uno veía que todo el Medio Oriente había que destruirlo. Last night, on my orders, America's armed forces began strikes against ISIL targets in Syria. Today, the American people give thanks for the extraordinary service of our men and women in uniform. Así fue que Estados Unidos entró en la guerra sin el aval de la ONU, ni del Consejo de Seguridad, y menos aún el gobierno sirio. Los incidentes seguían creciendo y la primavera árabe se marchitaba antes de florecer. Cuando esto comienza a suceder y a multiplicarse en el país, y muy rápidamente con estos grupos armados que entran de fuera, la gente sale a la calle. Ahí sí sale a la calle. En Damasco, en la capital, ahí la ven, Damasco, y en Alepo, la segunda ciudad del país, que es donde nosotros tenemos la misión. La gente salió a la calle, miles de personas, con pancartas, con carteles, banderas, para apoyar a su presidente, para expresar y manifestar su opinión respecto al gobierno que tienen. Y no porque Bashar al-Assad sea, no sé, la mejor forma de gobierno o un santo varón, probablemente no lo sea. Lo que pasa es que ellos preferían seguir como estaban a caer en manos del fundamentalismo islámico, porque el resultado de esta guerra no iba a ser la democracia. Ellos ya lo veían. Esas mismas imágenes que nosotros veíamos, la escena que veíamos por la ventana pasar por el obispado donde estamos, veíamos pasar esta gente por la ventana cantando, esas mismas imágenes eran tomadas por cadenas internacionales muy importantes de información y comentadas de esta manera. Continúan las manifestaciones pacíficas del pueblo sirio que sale a la calle para pedirle a su presidente que se vaya. Era ridículo. De Claudia Guisati. La noticia, un año completa Siria sumergida en una espiral de violencia y sangre. Hace 365 días estallaron las revueltas en las que miles de sirios salieron a las calles en el llamado Día de la Ira a exigir el derrocamiento del presidente que los gobierna desde hace 11 años. Era ridículo. Claro, ¿quién entiende árabe para saber que estaban apoyando en realidad a su presidente? El punto clave. Pese a que en el país árabe, el próximo 7 de mayo serán llevadas a cabo las elecciones legislativas, las protestas que exigen reformas democráticas más profundas continúan. La exigencia sigue siendo la misma, el cambio inmediato de un régimen y un nuevo mandatario para Siria. La prensa no se detuvo allí y la distorsión continuó. Primavera árabe en Siria completa su primer aniversario inmersa en la violencia generalizada. Estamos pidiendo un alto el fuego inmediato y coordinado por todos los lados con la supervisión internacional imparcial. Según la Organización de las Naciones Unidas, en 365 días, las intensas protestas y la letal represión del régimen han dejado cerca de 8.000 muertos.
El gobierno sirio ha fallado en cumplir su responsabilidad para proteger a su propio pueblo y, en cambio, ha sometido a sus ciudadanos a asaltos militares y al uso desproporcionado de la fuerza. Mientras tanto, la comunidad internacional es testigo impotente de la trágica situación humanitaria al no lograr un consenso para intervenir en Siria y detener el derramamiento de sangre. Los testimonios son duros e infaltables para la crónica. Hemos presentado algunos solamente para oír campanas que quizás no sonaron por estas latitudes y a los efectos de conocer el presente. Por tal motivo, podemos decir que Estados Unidos no fue derrotado, como algunos aseguran. Estos ejércitos están allí para destruir. Desde el punto de vista del gobierno, uno piensa que se defienden bien, que llega a desplazar a esos grupos, pero después se da cuenta de que esa gente se burla, que se mueven de un sitio a otro porque el objetivo es destruir el país, no ganar batallas. Para saber si la victoria se logró, hay que conocer cuál fue el objetivo. Pocos días atrás, el presidente sirio, Al-Assad, se mostraba confiado en la reconstrucción de su país. Regarding whether to end the conflict in Syria or talking about the future of Syria, anything, it's fully open. El régimen cuenta con el apoyo de Rusia e Irán, que fueron determinantes en su lucha contra los rebeldes. Дружественная для нас сторона, мы готовы внести свой посильный вклад не только в ходе боевых действий в борьбе с терроризмом, но и в ходе политического процесса. Lamentablemente, creemos que esta historia no termina aquí. Siria, por su ubicación y riqueza, será siempre un objetivo de los poderosos.